Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por esta invitación a las cuartas jornadas de médicos residentes de urgencias del Centro Médico Nacional La Raza. Para mí es un gusto poder darles este tema, el cual va a hablar sobre el abordaje de la paciente con enfermedades hipertensivas en un servicio de urgencias. Mi nombre es Miguel Ángel Nares Torice, soy especialista en medicina de urgencias, egresado del Centro Médico Nacional La Raza, con una subespecialidad en medicina del enfermo en estado crítico y un posgrado en medicina crítica obstétrica. Muy bien, para iniciar a hablar de este tema, pues hablar de preeclampsia pues va más allá de hipertensión y proteinuria. Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, en el cual aquellas pacientes pueden tener complicaciones como una falla renal, eclampsias, eventos vasculares, edema agudo pulmonar, coagulopatía o abrupto placentario. En esta revisión realizada ya hace algunos años por la Organización Mundial de la Salud, en el cual estuvo incluido México, más de 115 países, casi más de 60,000 muertes maternas, podemos ver que las enfermedades hipertensivas ocupan el segundo lugar, un 14%, y aproximadamente son más de 340,000 muertes al año por esta causa. Una revisión de los últimos años en México, podemos ver la gráfica en azul, que nos habla de las muertes por causas de enfermedades hipertensivas. Estas han ido disminuyendo con el paso de los años, pero aproximadamente un promedio son de cerca de 100 a 120 muertes maternas al año por estas complicaciones. En este reporte epidemiológico de la semana 43 del año 2019, podemos observar que las enfermedades hipertensivas ocupan la primera causa de muerte materna, ¿no? Y pues se logró disminuir la muerte materna. Comparado a esta revisión, que es de este año, en el cual lamentablemente la principal causa de muerte materna es la enfermedad por COVID. Y las enfermedades hipertensivas del embarazo pues se encuentran en tercer lugar. Aproximadamente un 17% de todas las muertes maternas que se han presentado hasta esta última semana pues son originadas por enfermedades hipertensivas del embarazo. Actualmente al corte se llevan más de 780 muertes maternas, lo que la razón de muerte materna actualmente se incrementó en nuestro país. Es decir, 45 por cada 100,000 nacimientos. Cuando hablamos de una muerte materna, pues solamente vemos la punta del iceberg. Es decir, por cada muerte materna aproximadamente hay 20 pacientes que estuvieron en un estado crítico y que derivado de las intervenciones, pues estos pacientes no fallecieron. Y también causas importantes del ingreso a cuidados intensivos, pues son las enfermedades hipertensivas, principalmente las complicaciones graves como preeclampsia severa, eclampsia y síndrome de Gel. Esta diapositiva me gusta mucho porque pues nos ilustra que la mayoría de las mujeres fueron atendidas por un médico en hospitales de segundo o tercer nivel, pero que gran parte de estas pacientes cuando recibieron la atención, pues hubo alteraciones o falla en la calidad de la atención y de las emergencias obstétricas. Podemos ver estos estudios publicados en el Journal de Ginecología y Obstetricia, un estudio retrospectivo en el cual analizaron casos de muerte materna y así como pacientes que tuvieron preeclampsia y vean cuáles son las inconsistencias en el tratamiento. Falta de un tratamiento fármacos antihipertensivos casi hasta más de un 60%. La administración inadecuada de antihipertensivos un 60%. Y pues el no contar con los insumos adecuados también es importante. Y algo que es muy frecuente, el error en la clasificación de las enfermedades hipertensivas del embarazo. Realmente ahorita la charla se va a centrar que nosotros como especialistas de urgencias tenemos que hacer un diagnóstico lo más temprano de estas pacientes y así iniciar un tratamiento adecuado, ¿no? Ya concluyendo esta revisión de este artículo, pues la calidad de la atención fue un factor determinante en la muerte de estas pacientes. Todas ellas fueron por preeclampsia. En este estudio también fue realizado aquí en el Instituto de Salud de México, en el cual parte fundamental del tratamiento de las enfermedades hipertensivas del embarazo, hablamos de preeclampsia severa,
pues es la administración de los antihipertensivos, pero también parte fundamental es el sulfato de magnesio, el cual previene las crisis convulsivas y también es parte del tratamiento de la eclampsia. Y como podemos observar, hasta un 40% de las pacientes que tuvieron preeclampsia, pues no se les administró sulfato de magnesio. Y hasta un 50% de las que tuvieron eclampsia. Entonces, podemos concluir que pues, puede existir falta de aceptación del tratamiento, falta de conocimiento del uso de sulfato de magnesio para la prevención y tratamiento de las crisis convulsivas derivadas de una enfermedad hipertensiva. Y también por aquí algunos autores consideran que la falta de monitoreo y supervisión es importante, ¿no? En esta diapositiva existen algunas intervenciones en las cuales van a mejorar el pronóstico materno y perinatal, como es la administración de sulfato de magnesio. Pacientes con eclampsia hasta un 40% pueden mejorar, pero sí algo que se encontró que aquellas pacientes que recibieron atención por un especialista de cuidados intensivos o de áreas críticas, pues estas pacientes su supervivencia fue cerca del 99%. Muy bien. Podemos decir que las enfermedades hipertensivas del embarazo es la principal complicación, es la más frecuente, ¿no? Se puede afectar hasta un 10% de todas las mujeres embarazadas y aquellas pacientes que ya padecen hipertensión arterial crónica pueden desarrollar hasta en un 30% preeclampsia o una preeclampsia con datos de severidad. Y aquellas mujeres que tienen hipertensión gestacional, hasta un 70% pueden presentar en un momento del embarazo, ya sea en el puerperio, preeclampsia. Estas pueden ser algunas con solamente elevación de las cifras tensionales, sin haber alguna alteración a ningún órgano. O bien puede presentarse complicaciones agudas, como el síndrome de G, lesión renal aguda. Y pues esto va a depender de varios factores, demográficos, socioeconómicos y culturales. Pero algo que últimamente se ha encontrado, que las pacientes que presentaron o tuvieron preeclampsia, esta puede incrementar hasta en 8 veces el riesgo de presentar eventos cardiovasculares en una etapa o en años posteriores, ¿no? Entonces, lo que han incluido es que pacientes que tuvieron preeclampsia, pues tienen una alteración endotelial vascular, una disfunción metabólica y que años posteriores pueden presentar hipertensión arterial, eventos tromboembólicos, falla cardíaca, síndrome metabólico, eventos vasculares cerebrales, hasta hipertensión crónica, ¿no? Y bien, ¿qué riesgo cardiovascular van a tener estas pacientes que tuvieron, en este caso, que tuvieron preeclampsia? Pues vean cómo se incrementa el riesgo de mortalidad cardiovascular, eventos vasculares e hipertensión. Entonces, podemos definir que la preeclampsia es un síndrome exclusivo del embarazo que afecta a gran parte de las mujeres, hasta en un 10% a nivel mundial, y que el problema va a estar originado en la placenta. Esto es por un desbalance de los factores antiogénicos de la placenta como el SFLT1, la endoglina, y pues va a haber una disfunción a nivel endotelial. Estas manifestaciones las vamos a ver a partir de las 20 semanas con hipertensión arterial y proteinuria. Bien, aquellas mujeres o qué mujeres van a tener mayor riesgo de presentar preeclampsia, pues aquellas pacientes que en un embarazo previo ya tuvieron preeclampsia, pues tienen 7 veces mayor a tener riesgo de presentar nuevamente preeclampsia, ¿no? El primer embarazo, historia familiar de madre o hermana con preeclampsia también es importante. Estas pacientes tienen alto riesgo, ¿no? Diabetes gestacional, el embarazo múltiple, la edad materna más de 40. Esta revisión es de origen publicado en Estados Unidos. Nosotros lo que hemos encontrado aquí en nuestro país es que las mujeres menores de 20 años y mayores de 35 tienen un riesgo elevado de presentar preeclampsia, ¿no? La obesidad y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Por eso es importante tener un adecuado control prenatal en el cual el médico, ya sea médico general, médico ginecobstetra, tiene que identificar todos estos factores de riesgo. Esta escala, ¿por qué es importante identificar? Hace algunos años ya la COC,
o el Colegio de Ginecobstetricia Americano nos hace que nosotros podemos clasificar en un riesgo alto, moderado o bajo, dependiendo de los factores que ya mencionamos. Y lo importante es dar un seguimiento y un monitoreo tanto por un médico ginecobstetra como un médico materno-fetal. Y las recomendaciones que nos hace es que ya aquellas mujeres que tienen un riesgo moderado o alto, la recomendación es darles aspirina, dosis de 100 miligramos cada 24 horas en el primer trimestre del embarazo. Ya para hablar de algo de la fisiopatología de la preeclampsia, podemos definir un estadio inicial, que es una alteración de la perfusión placentaria, en el cual va a haber una implantación inadecuada, va a haber estrés oxidativo, mala adaptación inmunológica, y esto es en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Y ya lo que nosotros vamos a ver en el segundo trimestre o más de las 20 semanas es una disfunción endotelial o un síndrome materno, que la característica va a ser por aumento de la presión arterial, proteinuria, trombocitopenia o alteración de las enzimas hepáticas, ¿no? Lo que ya llamamos un estadio 2 o fase clínica que se va a manifestar aproximadamente a las 20 semanas. Entonces, ¿por qué las mujeres presentan la preeclampsia? Pues existen factores inmunológicos que predisponen a estas, ¿no? Como ya mencionamos, el primer embarazo, donación de gametos, el aborto previo, el tabaquismo, algunos otros factores genéticos, lo que va a condicionar pues alteraciones inmunológicas en el trofoblast con una inadecuada remodelación de las arterias uterinas, lo que va a considerar una placentación inadecuada y nos va a manifestar como una preeclampsia de inicio temprano, cuando hablamos antes de las 34 semanas de gestación. Y aquellas que es después de las 34 semanas, pues las consideramos como una preeclampsia tardía. Y lo que sí vamos a encontrar es una activación celular, es decir, una enfermedad que se va a gestar a nivel placentario por factores ambientales, socioeconómicos, genéticos, por una mala implantación y que va a haber una activación celular a nivel endotelial y que son las complicaciones que nosotros vemos y nos va a dar un síndrome materno, ¿no? Si hablamos de problemas a nivel cardiorrespiratorio, pues va a haber hipertensión arterial, edema agudo, también cardiomopatía. A nivel sistema nervioso central, eclampsia, síndrome de Press. A nivel renal, pues existe proteinuria, falla renal aguda, endoteliasis glomerular. A nivel hepático, existe inflamación con alteraciones de las transaminasas. Y a nivel hematológico, lo que vemos es una hemólisis microangiopática con trombocitopenia, ¿no? Y en algunos estados graves, pues podemos tener hasta una CID. El perfil hemodinámico de estas pacientes, pues como observamos, la mayoría de las pacientes va a haber un incremento de las resistencias vasculares sistémicas, incremento de la presión arterial media, vasoconstricción. Esto es derivado por el desbalance de los factores o el desequilibrio de los factores angiogénicos que van a estar disminuidos y a su vez los factores antiangiogénicos como el SFLT1 o la endoglobina pues van a estar aumentados, ¿no? Por lo tanto, en algunas pacientes puede existir una disminución del volumen sistólico, por lo tanto también una disminución del gasto cardíaco. Cuando hablamos de definición, como una de las diapositivas que les presenté al inicio de la charla, básicamente uno de los principales problemas es en la clasificación de las enfermedades hipertensivas del embarazo. Es decir, nosotros como médicos debemos de dar ya un diagnóstico y solamente las últimas revisiones nos habla que hay 4 definiciones: preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica, y bien aquellos pacientes que tienen hipertensión crónica y puede haber una preeclampsia agregada. Ahorita vamos a ir hablando poco a poco cada una de ellas. Y bien, anteriormente pues se quitaron los criterios de edema y proteinuria para hacer un diagnóstico más temprano, ¿no? Entonces, preeclampsia severa yo lo puedo hacer aún sin laboratorio si yo tengo cifras tensionales altas de más de 160 a 110 y algún dato de severidad. Muy bien, vamos a empezar a hablar de hipertensión gestacional. Pues es la elevación de la presión arterial que se va a presentar después de las 20 semanas de gestación, pero no va a haber ausencia o hay ausencia de proteinuria
Y también hay criterios tanto bioquímicos como maternos de severidad. Pero, ¿qué pasa con estas pacientes que tienen hipertensión gestacional? Ellas pueden tener 3 cursos, es decir, esta paciente, si yo la detecto a las 28 semanas, tiene hipertensión gestacional, pudiera que todo el embarazo tenga la hipertensión gestacional y en el puerperio esta se resuelva. O bien, aquella paciente que tiene hipertensión gestacional hasta un 70% puede desarrollar, ¿qué? Preeclampsia. O bien, después de la interrupción del embarazo, muchas de estas pacientes quedan con hipertensión arterial crónica. Parte del manejo de estas pacientes es hacer un diagnóstico, considerar y tenerlas de forma vigiladas. Es decir, en cualquier momento una paciente con hipertensión gestacional puede desarrollar preeclampsia. Por eso es importante el monitoreo en su domicilio para tener sus cifras tensionales por debajo de 135/85 y en algunos casos ya podemos usar dosis de antihipertensivos, como cuál es el nifedipino, alfametildopa o hidralazina. ¿Cuál es la finalidad de usar antihipertensivos en una paciente con hipertensión gestacional que no tenga descontrol hipertensivo? El uso de los antihipertensivos no va a modificar el pronóstico de la enfermedad. Muy bien. El otro definición tenemos la hipertensión arterial crónica, que es muchas de estas pacientes ya se conocen con hipertensión antes del embarazo o antes de las 20 de las semanas de embarazo, toman algún hipertensivo y bien esta puede ser una hipertensión arterial primaria o una hipertensión arterial secundaria. A lo mismo, aquí lo importante es una adecuada consejería pregestacional. Recordar que muchas de estas pacientes que tienen hipertensión arterial, pues al momento de su embarazo, pues pueden desarrollar preeclampsia. Valoración tanto por médico internista como médico ginecobstetra y tener un objetivo de TEA de 135/85, ¿no? Recordar que el estado hemodinámico de las pacientes durante el embarazo, normalmente la presión arterial tiende a disminuir. Entonces aquí es importante modificar los antihipertensivos que está tomando la paciente, utilizar los que ya mencionamos, puede ser el nifedipino, la alfametildopa, la hidralazina, mantener nuestras metas de 135/85 y ofrecerles la aspirina. La dosis recomendada actualmente es de 100 a 150 miligramos cada 24 horas. Importante iniciarlos entre la semana 12 y la semana 16 del embarazo. Y darle un seguimiento estrecho, porque en cualquier momento estas pacientes pueden tener hipertensión crónica y agregarse preeclampsia. ¿Cómo la vamos a definir? Pues es aquella paciente que ya se conocía con hipertensión arterial crónica, presenta proteinuria, más aparte un dato de severidad, ya sea clínico o bioquímico. Y cuando hablamos de preeclampsia con datos de severidad, pues hay que identificar los síntomas maternos o alteraciones del laboratorio. Podemos decir que de los síntomas maternos es cefalea persistente o de novo, acúfenos, fosfenos, epigastralgia, el edema agudo pulmonar y alteraciones del laboratorio, que las más frecuentes es que exista una disminución de las plaquetas por debajo de 100,000, elevación de las transaminadas por arriba de 70, elevación de la creatinina por arriba de 1.1 miligramos. Y bien, yo con la pura cifra también tensión arterial de 160 o 110 milímetros de mercurio, puedo clasificar a una paciente con preeclampsia con criterios de severidad. Yo ya no requiero, si un paciente llega a servicio de urgencias con 180, 110, cefalea y epigastralgia, automáticamente esa paciente tiene preeclampsia con datos de severidad. Yo ya no requiero la medición de la proteinuria para hacer una clasificación. Y bien, ¿qué pasa en aquellas pacientes que me llegan al servicio de urgencias referidas de un centro de salud que tienen 150-90, que están asintomáticas, que tienen más de 20 semanas? Pues yo podría decir que esta paciente tiene hipertensión gestacional a descartar una preeclampsia, para lo cual yo requeriría hacer una recolección de orina en el cual identifico proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas. Automáticamente esta paciente, por las cifras tensionales, las semanas de gestación y la proteinuria, pues la englobaría en una paciente con una preeclampsia. Pero bien, recordar que para hacer la recolección de orina, yo requiero hacer
de 24 horas, es decir, que la paciente de las 6 de la mañana a las 6 de la mañana del siguiente día se recolecte toda la orina. Lo que requerimos en urgencias es hacer el diagnóstico de forma precisa y rápida. Podemos utilizar otra herramienta que es las tiras de orina, en el cual si mi paciente, y aquí se modificó, si hay un lápiz con dos cruces, pues es positivo para decir que mi paciente pues tiene una proteinuria significativa. O bien, podemos usar una herramienta que ya tiene muchos años que se ha implementado, parte ahí en el instituto se desarrolló, es que toda paciente que llegue a urgencias con cifras tensionales de 140 a 90 se le haga un índice. Este índice es de proteínas y creatininas en una muestra aleatoria al azar. Es decir, yo le pido a la paciente que en una muestra de orina voy a identificar cuántas proteínas y lo voy a dividir entre la creatinina urinaria. Si este cociente es mayor a 0.3, muy probablemente la paciente tenga proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas, por lo que yo ya puedo hacer un diagnóstico de una paciente con preeclampsia. Vean, esto ya viene en los colegios americanos, también el NICE nos habla de que pues debemos implementar esta estrategia para hacer un diagnóstico temprano. O bien, si yo no puedo realizar la recolección de orina de 24 horas, pues la puedo hacer de 12 horas, ¿no? Y el resultado, pues multiplicarlo por 2 y esto me va a ayudar a tener un diagnóstico más temprano, ¿no? En nuestra guía de práctica clínica, ellos ponen un punto de corte mucho más bajo, de 0.26, con lo que muy probablemente estuviéramos teniendo pacientes con hipertensión gestacional y haciendo diagnósticos de preeclampsia, ¿no? En este estudio que se realizó en mujeres mexicanas, en el cual se encontró una adecuada correlación de proteinuria significativa en orina de 24 horas con el índice de proteína y creatinina. Recordar que aquellos pacientes que tienen preeclampsia antes de las 34 semanas, pues esto se va a asociar a una mayor mortalidad tanto materna como perinatal, una restricción en el crecimiento, y aquellas mujeres que es después de las 34 semanas, pues básicamente se relaciona con un síndrome metabólico. Estas pacientes muy probablemente estén cursando también con alteraciones de la glucosa, dislipidemia y obesidad. Cuando hablamos de un término que es eclampsia, pues se caracteriza por las crisis convulsivas tónico-clónicas en mujeres con preeclampsia y que no son atribuidas a otra causa. Vamos a hablar ya un poquito parte del tratamiento. Toda paciente obstétrica grave, parte fundamental es el equipo multidisciplinario que requiere tanto para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado, lo que se conoce como equipos de respuesta inmediata obstétrica. Y el llamado a esto pues es el código Mater. Cuando hablamos de una paciente con preeclampsia severa, importante vamos a hablar del ABC al ABC inicial. Yo, toda paciente que llega al servicio de urgencias con 160, 110, algún dato de severidad epigastralgia, cefalea, edema agudo pulmonar, tengo que activar mi código Mater o el equipo de respuesta inmediata. Y de forma importante, si tiene un embarazo de más de 20 semanas, pues colocar a esta paciente en decúbito lateral izquierdo, administrar oxígenos para mantener una saturación de 94, 98, dos accesos cortos de 14 French y una sonda Fondry. Entonces, cuando hablamos de la inicial, es que yo debo tener una vía aérea permeable, evaluar el estado de conciencia, darle un aporte de oxígeno para mantener una saturación de 34 y 98 y colocar en decúbito lateral izquierdo, ¿no? También considerar a estas pacientes como una vía aérea difícil, por lo tanto, debo anticipar las complicaciones, ¿no? Tener el experto en la vía aérea y tener ya mi algoritmo bien establecido, cuál va a ser en el caso de que yo no pueda la intubación de forma inmediata, ¿no? Y en la C, pues, accesos cortos y gruesos para iniciar una reanimación con líquidos. También importante evitar la sobrecarga. Estas pacientes llegan con una emergencia hipertensiva y son más probable que tengan un edema agudo pulmonar, ¿no? Las recomendaciones, como aquí mencionamos, es 1 mililitro por kilo por hora, o bien 80 mililitros por hora. El monitoreo continuo, tanto materno y fetal, toma de muestra y cruce y hemoderivados. Entonces, cuando hablamos de una paciente obstétrica, pues se va a ver en la necesidad
o que requiera del apoyo ventilatorio de estas pacientes, pues considerar que es una situación especial en el cual incrementa la morbilidad y la mortalidad asociada a esta, y siempre tener en cuenta que una paciente obstétrica es una vía aérea difícil, ¿no? Entonces, muchas veces en estos escenarios, pues es importante tener ya en la mente el algoritmo. Es decir, yo voy a tener mi preinducción, mi preparación, dar oxígeno suplementario, considerar 2 laringoscopías. En caso de que no se pueda, solicitar ayuda, y con tener a la mano dispositivos supraglóticos para mejorar las condiciones de la paciente, mejorar la oxigenación, y en caso de que no esta paciente no se pueda oxigenar, pues yo tendría que estar buscando una vía quirúrgica. En este caso, pues la más recomendable, la cricotomía, aportar oxígeno al 100%, y esto que vamos a hacer, ganar y esperar al experto en la vía aérea en caso ya de requerir un procedimiento definitivo como traqueostomía. Parte fundamental es el manejo de la presión arterial. Es una emergencia hipertensiva. En este caso, los antihipertensivos de elección, pues es el abetalol, la hidralazina y nifedipino, ¿no? Bien, en esta revisión que se hizo por el doctor Tamargo y colaboradores, publicada recientemente, las diferentes asociaciones, colegios, mencionan que una paciente con preeclampsia severa, la piedra angular en el tratamiento son antihipertensivos como la betalol, hidralazina o nifedipino, ¿no? Aquí vemos la Sociedad Europea de Cardiología, también nos habla de la betalol-ID, nifedipino bioral. La COP define como preeclampsia severa 160-110 y de primera línea la betalol, hidralazina o nifedipino, ¿no? Segunda línea, pues ya nos dejan nicardipino o el esmolol. Por ahí alguien va a decir, oiga, doctor, usted habla del uso de nifedipino. ¿El nifedipino está contraindicado? No. La contraindicación es darlo vía sublingual. Aquí podemos ver en este estudio randomizado, donde evaluaron la eficacia del abetalol versus nifedipino para control de la presión arterial en pacientes con preeclampsia severa. ¿Y qué es lo que se encontró? Las cifras tanto de presión sistólica y diastólica fueron muy similares. Las variables, no hubo diferencias entre grupos del abetalol con nifedipino, pero lo que sí se encontró fue un control muy similar, tanto el uso de nifedipino versus la betalol, ¿no? Entonces la recomendación es usar la betalol. Si no lo tenemos a la mano, pues podemos usar nifedipino de 10 miligramos vía oral. La paciente obviamente debe estar consciente, con reflejos de protección, de eglución. Y vean en el estudio donde les comento el uso del abetalol versus nifedipino, pues no hubo diferencia significativa con los eventos adversos tanto maternas como neonatales, ¿no? En eclampsia, eventos vasculares, falla cardíaca, disminución del la uresis, a nivel fetal, pues el ADVAR o anormalidades al nacimiento, ¿no? Este es otro estudio muy similar donde compararon nifedipino contra la betalol. Los grupos son muy similares y aquí podemos observar el nifedipino, el que está un poquito más oscuro, con círculo, en el cual hay una disminución de la presión sistólica de forma muy similar a los 30 minutos, ¿no? Es decir, yo puedo administrar al momento que llegue mi paciente, si la presión sigue alta, dar otra dosis a los 20 minutos, hasta 4 dosis, ¿no? 40 miligramos, hay que estar evaluando, ¿no? Tanto la presión sistólica como la presión diastólica, pues tuvieron un descenso muy similar al uso del nifedipino versus la betalol. Y en nuestra guía de práctica clínica ya también nos ponen de primera línea el uso del abetalol en bolos, 20 miligramos, hasta 40 cada 10 a 20 minutos, y posteriormente podemos continuar con la infusión de 1 a 2 miligramos minutos, ¿no? Hasta una dosis máxima de 220 miligramos. Aunque sabemos que el abetalol en México pues todavía no la encontramos en instituciones públicas, pero tenemos dos herramientas importantes que podemos emplear. El nifedipino, 10 miligramos, ¿no? La recomendación es cada 20 minutos hasta una dosis máxima de 40. O bien, la hidralazina, que ustedes muchas veces lo han aplicado, la dosis es de 5 miligramos
igual cada 20 minutos hasta una dosis máxima de 20 miligramos. Los medicamentos que acabamos de mencionar, entonces, para la emergencia hipertensiva, es decir, son medicamentos de acción corta, en el cual va a disminuir la presión arterial en 20 a 30 minutos, como ven su tiempo de inicio, pero su duración, el efecto al momento que se retira, pues se va a ir disminuyendo. Entonces, a la par que yo inicio un medicamento de acción corta, debo de darle un medicamento de acción un poquito más prolongada o de un medicamento de sostén. Para eso podemos usar el alfametildopa, 500 miligramos cada 6 horas. Podemos usar nifedipino, pero de acción retardada. Este es el nifedipino de 30 miligramos, podemos usarlo cada 8 horas. Podemos usar la hidralazina también, de 50 miligramos cada 6 horas. Y con esto vamos a dar un poquito más de mantenimiento a los antihipertensivos. Cuando hablamos B de volumen, importante evitar la sobrecarga de líquidos, evitar infusiones mayores a 1 mililitro kilo por hora. Importante estar monitoreando la saturación por oximetría de pulso, ya que aquellos pacientes con preeclampsia severa, con saturación por debajo del 93, tienen un alto riesgo de presentar edema agudo pulmonar. Entonces, la Sociedad Australiana de Ginecobstetricia nos hace alguna recomendación. Nos dice, estas pacientes deben de ser manejadas por un equipo multidisciplinario e ingresar a terapia intensiva, ¿no? Evitar soluciones hipotónicas como solución glucosada, monitoreo continuo de preferencia no invasivo o mínimamente invasivo por el riesgo de complicaciones, mantener la oximetría de pulso para descartar complicaciones como el edema agudo pulmonar y mantener una adecuada volemia para evitar la falla renal aguda, ¿no? A veces les digo, nos dicen ponle agua, pero no le pongas mucha, ¿no? O sea, no pongas tanta porque la llevas al edema agudo pulmonar y si somos muy restrictivos, pues le llevamos una lesión renal aguda, ¿no? Aquí lo que sí podemos utilizar son variables de respuesta a volumen, básicamente que fueran dinámicas. Una herramienta podría ser el ultrasonido. ¿Por qué estas pacientes incrementan el riesgo de edema agudo pulmonar? Como ustedes ya lo conocen, el gasto cardíaco va a estar aumentado hasta un 40%, las proteínas van a estar disminuidas, por lo tanto la presión coloniosmótica va a estar disminuida y la hidrostática va a estar aumentada, lo cual aumenta el riesgo de edema agudo pulmonar. Este es un ejemplo de una paciente que ingresa a terapia intensivas con un balance de 24 horas de más de 7000, ¿no? Llega a urgencias, lo primero que hace el médico es decir, pásale una carga de 500 a 1000, posteriormente la infusión de sulfato de magnesio, porque el obstetra nos dice es que viene en ayuno, pues le dejamos glucosada al 5% 1000, posteriormente pasa a quirófano, otra carguita y vean cómo con carguitas la paciente pues al final de 24 horas ya tiene un balance más de 7000. La recomendación 1 mililitro por kilo por hora y en aquellas pacientes con riesgo de sobrecarga pues disminuirla a 0.5 mililitros kilo por hora. Colocar un catéter central pues realmente no me va a servir para decir qué paciente va a requerir o va a responder a volumen. Es realmente un volado, un 50% de las pacientes que le coloco un catéter para yo determinar si tiene una PVC baja, pues la paciente es respondedora o no a volumen. En este otro estudio, que se colocó a todas las pacientes con preeclampsia severa, se le colocó un catéter guiado por ultrasonido, pero cuando se les interrogó que cuál era la utilidad, pues realmente hasta un 50 le dieron una utilidad a estos pacientes. La C, importante las crisis convulsivas, toda aquella paciente que llegue convulsionando, yo le tengo que dar sulfato de magnesio. Cuando hablamos de crisis convulsivas en preeclampsia severa es igual a una eclampsia, dale una impregnación de 4 a 6 gramos en 20 minutos. Y posteriormente continuar con mantenimiento de 1 gramo por hora. ¿Cómo puedo aforar la solución inicial? En 100 mililitros, 4 gramos, pasar en 20 minutos y posteriormente en 500 mililitros ya sea de solución salina o solución Harman, puedo aforar 10 gramos y esto me va a servir para 10 horas, es decir, 1 gramo por hora. Importante mantener una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora y en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de falla renal, pues reducir a 0.5 gramos por hora. Importante,
Oiga, doctor, las pacientes yo puedo darle DFH, benzodiazepinas, pues realmente la evidencia no nos sugiere el uso de estos medicamentos anticonvulsivantes en el contexto de la paciente con preeclampsia severa o eclampsia. Vean, en esta revisión de Cochrane también hay una reducción de la muerte materna y recurrencia de crisis convulsivas por el uso de sulfato de magnesio, ¿no? También reducción en ventilación mecánica, ingreso a terapia, ingreso en riesgo de neumonía y de recurrencia de crisis convulsivas con el uso de sulfato de magnesio. Importante el monitoreo, nuestra dosis terapéutica es de 5 a 6 miligramos. Evitar aquellos pacientes ya más de 9, pues va a haber una ausencia de los reflejos patelares. Aquellos pacientes más de 12, pues el riesgo es muy alto, es decir, puede tener paro respiratorio, y más de 30, pues asociado con arresto cardíaco. Entonces, ideal mantener rangos de 4 a 6 miligramos por decilitro, estar evaluando la uresis, frecuencia respiratoria y también los reflejos patelares. Aquellos pacientes con déficit neurológico, es decir, que me llegan a urgencias referidas que tuvo crisis convulsivas con hipertensión arterial, embarazadas, que no recuperan el estado de alerta, pues yo tendría que descartar algún daño ya a nivel cerebral, un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, para lo cual yo requiero un estudio de imagen, ya sea una tomografía o una resonancia, y en el contexto de estos pacientes, pues iniciar un manejo de acuerdo a la etiología neurológica. Dentro de la estabilización de estas pacientes, pues ya hablamos, punto importante, del control de la presión arterial. Como es una emergencia, la presión arterial media disminuye de un 15 a un 20% dentro de las 2 primeras horas. Mantener una presión arterial diastólica entre 105 y 90 minutos de mercurio. Tensión arterial sistólica de 150 a 145. Medir uresis, 1 mililitro por kilo por hora. Mantener una saturación por oximetría por arriba de 94. E importante el monitoreo materno y fetal. La finalización del embarazo y los cuidados periparatorios son importantes. Aquí, cuando se interrumpe una paciente, pues cuando mejoramos las condiciones maternas, es decir, yo ya inicié mi tratamiento, disminuir la presión arterial, tengo una mejor presión arterial, inicié la infusión de sulfato de magnesio, estoy iniciando ya la de mantenimiento, ya tengo laboratorios, sé cuántas plaquetas tiene, y es una decisión conjunta con todos los que intervienen en un equipo de respuesta inmediata obstétrico, un equipo aéreo, en el cual pues es importante tener la participación del médico anestesiólogo, del ginecobstetra, neonatólogo y también de terapia intensiva, ¿no? Monitoreo durante el procedimiento quirúrgico. Estas pacientes pueden tener un descontrol hipertensivo o bien mayor riesgo de hemorragia obstétrica. Posterior a esto, cuidados postquirúrgicos y estar evaluando el riesgo de hemorragia también de eventos tromboembólicos. Ya para resumir el manejo de estas pacientes, pues podemos sintetizarlo, ¿no? Administrar líquidos 1 mililitro por kilo por hora, evitar las cargas. Antihipertensivos, podemos usar nifedipino 10 miligramos cada 20 minutos con una dosis máxima de 40, o bien hidralazina 5 miligramos cada 20 minutos con una dosis máxima de 20. Importante el sulfato de magnesio, 4 gramos de impregnación, después 1 gramo por hora, estar manteniendo. Evitar el uso de DFH o benzodiazepinas. Y nuestras metas, como ya las mencionamos, y también el monitoreo continuo de estas pacientes. Criterios de interrupción del embarazo, pues todas aquellas pacientes con preeclampsia con criterios de severidad, eclampsia, edema agudo pulmonar, desprendimiento de placenta, lesión renal aguda, eclampsia, síndrome de Gel y deterioro de la función renal. Les hablé por ahí del uso de la saturación por oximetría de pulso como un marcador pronóstico en aquellos pacientes con preeclampsia severa que mantienen saturación por debajo del 93. El riesgo de complicaciones es mucho mayor que en aquellas pacientes que mantienen por arriba de 93% la oximetría de pulso, ¿no? Esto nos habla de que es un predictor de eventos adversos tanto materno como fetales en el contexto de la preeclampsia con datos de severidad. Asociada a dolor precordial o disnea, pues estas pacientes pueden tener alto riesgo de complicaciones. Para eso está la calculadora Pierce, en el cual también puede ser de utilidad en ustedes y en el cual nos hace en el contexto de las semanas
de embarazo, si hay dolor o disnea, la saturación, plaquetas, la función renal con la creatinina, la función hepática con la elevación de las transaminasas o la probabilidad de eventos adversos tanto maternos y fetales. Ahora bien, cuando hablamos de aquellas pacientes, normalmente durante el embarazo hay un incremento de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico, lo que condiciona un incremento del gasto cardíaco y a nivel cardíaco pues hay una dilatación, un crecimiento de las cavidades. Esto es normalmente, las pacientes pues en el puerperio pues van a retornar a su función normal, ¿no? Pero ¿qué pasa en el contexto de las pacientes con preeclampsia? Pues hay un aumento del estrés oxidativo, factores antiangiogénicos y una disminución de los factores angiogénicos, como el VEC, lo que va a condicionar una disfunción endotelial, una vasoconstricción y un aumento de las resistencias vasculares periféricas, produciendo de forma inicial una hipertensión cardíaca concéntrica y después una dilatación. Ahora, las pacientes que tienen preeclampsia tienen mayor riesgo de presentar disfunción cardíaca y presentar una complicación con una miocardiopatía periparto, ¿no? Que también se asocia en aquellas pacientes con el antecedente de preeclampsia. Entonces, no es muy frecuente que aquella paciente que tuvo preeclampsia con datos de severidad, pues en el puerperio la paciente presente también una miocardiopatía periparto. Importante recordar la norma oficial mexicana para el seguimiento de la vigilancia del puerperio, que dentro de la primera hora nos dice que cada 15 minutos yo debo estar vigilando la frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, llenado capilar, el tono, la altura uterina, la micción y posteriormente cada 30 minutos las 2 primeras horas. ¿Por qué es importante? Porque yo con este monitoreo básico no invasivo yo me puedo dar cuenta si mi paciente ha tenido alguna mejoría o puede presentar alguna complicación. Cuando hablamos de síndrome de Gel, pues es un acrónimo en el cual nos menciona que hay una elevación de enzimas, una hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetas disminuidas. Es decir, plaquetas menos de 100.000, transaminasas más de 70. Y la hemólisis yo la puedo observar con la elevación de las bilirrubinas o bien presencia de esquistocitos en un frotis en sangre periférica. Y el manejo es muy similar. Iniciar sulfato de magnesio, antihipertensivos de forma sistémica para mantener una presión de 145-155 y terapia con esteroides. Alguien va a comentar, doctor, realmente los esteroides no impactan la mortalidad, y es cierto. Más sin embargo, en aquellos pacientes que tienen recuerdo por debajo de 10.000, lo que va a ayudar es a incrementar la cuenta plaquetaria. Muy bien. Hacer una recomendación de 10 miligramos cada 12 horas y después paulatinamente ir disminuyendo la dosis, ¿no? La primera dosis 10 miligramos, posteriormente cada 12 horas 10 miligramos y después ir disminuyendo ya cuando la cuenta plaquetaria está por arriba de 100.000. Para prevención de preeclampsia tenemos dos tratamientos o dos herramientas que nos pueden ayudar. Una es el identificar a aquellas mujeres de riesgo, iniciarles tratamiento con aspirina dentro de las primeras semanas, 12 a 16 semanas, es lo ideal, ¿no? Una dosis recomendada de más de 100 miligramos vía oral al día. Y el otro es el uso de calcio en aquellas pacientes donde la dieta no sea la adecuada, donde sean por debajo de 900 miligramos, pues se requiere un suplemento de calcio en estas pacientes. Tanto el calcio y la aspirina pues va a ayudar a la disminución. En esta revisión del doctor Nicolaides, como podemos ver, todas las pacientes que se les administró con algún riesgo, la edad, el índice de masa corporal, el fumar, historia de preeclampsia, historia con hipertensión arterial, pues hay un efecto benéfico si se les otorga a las pacientes la aspirina dentro de forma temprana, a las 12 a las 16 semanas. ¿Cuál es el efecto del mecanismo de la aspirina en estas pacientes? Pues recordar que es una dosis pequeña, lo que va a condicionar es una inhibe a nivel del ácido araquinoico, la ciclooxigenasa 1, lo que va a disminuir la producción de prostaglandinas y a su vez
la disminución de los tromboxanos, ¿no? Recordar que activan las plaquetas, hay mayor agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, podemos decir que la aspirina se recomienda a aquellos pacientes con riesgo moderado o alto, 100 miligramos iniciar idealmente entre la semana 12 a 16, pero también es importante a la par dar un control prenatal adecuado, tener historia clínica, hacer una presión arterial media y también un Doppler de las arterias uterinas. Como podemos observar, ya para terminar casi la charla, aquellos pacientes que tuvieron complicaciones con preeclampsia, pues muy probablemente en el siguiente embarazo tengan hasta un 30 o un 40% mayor de riesgo de tener una preeclampsia, ¿no? Y va a ser una preeclampsia de inicio temprano. Muy probablemente estos pacientes tengan un mayor riesgo de complicación y de morbilidad y mortalidad, ¿no? O bien también riesgo de hipertensión gestacional o quedar con complicaciones con hipertensión arterial crónica. ¿Qué pasa con los bebés de madres con preeclampsia? Pues actualmente también se ha observado que la preeclampsia es un factor de riesgo para los lactantes y niños a nivel cardiovascular, en el cual aquellas madres, sus hijos que tuvieron preeclampsia, es frecuente que estos niños van a presentar hipertensión arterial y un índice de masa corporal más alto a la edad de 4 a 10 años, ¿no? Y por lo tanto, pues tienen un mayor riesgo cardiovascular los hijos de madres con preeclampsia. No podemos dejar de hablar un poquito de preeclampsia y actualmente COVID. Vean, hay muchos artículos en el cuales se ha encontrado que aquellos pacientes que tuvieron o cursaron con infección viral por el virus de SARS-CoV-2 o la enfermedad por COVID, pues presentan complicaciones maternas como preeclampsia. Aquí uno de los puntos que se mencionan es que las pacientes con COVID están con un estado hiperinflamatorio, ¿no? Muy similar a la paciente con preeclampsia. Hay una lesión hipoxémica a nivel placentario y el COVID en el embarazo puede alterar la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 y desarrollar un estado preeclámptico a nivel de haber una elevación de la angiotensina 2, lo que va a producir una mayor vasoconstricción. En mujeres con preeclampsia se encuentran elevado interleucinas como la 2, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. También en la paciente con COVID, esta se va a ver elevado, ¿no? La paciente con preeclampsia cursa igual elevación de ferritina sérica y disminución de plaquetas, a lo mismo que las pacientes con COVID y preeclampsia, ¿no? La plaquetenia, pues la consideramos en la paciente con preeclampsia un dato de severidad, pero también las pacientes con COVID y que presentan preeclampsia, pues es un dato de severidad para la enfermedad por la infección del virus SARS-CoV-2. Muy bien, pues ya con esto doy por terminada mi charla, no sin antes agradecerles la invitación a los médicos residentes de urgencias del Centro Médico Nacional La Raza y es un gusto estar aquí con ustedes y próximamente estaremos por ahí con ustedes. Pues muchas gracias y que tengan un buen día.